Antes de saludarte formalmente, quiero que veas, esto es una semana. Ustedes que están en su casa una semana en este país, mira. Entonces sobran pesos y faltan dólares. Esta es una historia que en Argentina lo hemos visto muchas veces. Por eso es que la inflación se acelera. Todo indica que el número de marzo va a estar más cerca de 7 que de 6. Para la ciudad, Jorge Macri y listo. Yo soy del PRO. Yo soy del PRO. O sea, Pero decime el nombre. Jorge. Yo lo escuché atentamente y usted ni siquiera tiene la educación de mirarme cuando le hablo. Además de cobarde, no, míreme acá, me tiene acá. No te hagas el canchero, cara dura. Aumentó la cantidad de empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Hicimos 151 escuelas. No sé si esperan que los pizarrones y los ladrillos den clases solos. Estamos queriendo construir pistas de aterrizaje en los distintos sectores de la ciudad capital, de la provincia de La Rioja. Y hay un desorden en cuanto al poder adquisitivo que, según el MEF y cómo se mida, tenés sectores que te quedan por debajo de la línea de la pobreza. Porque a mí yo hace, digamos, ya son años que nosotros estamos viviendo así y nos dicen, nos prometen cosas y yo sigo igual, mis hijos siguen igual. Y no quiero, no me gusta verlos así. Cómo duele, ¿no? Esa imagen que veíamos antes. Pero antes, vamos a arrancar para la gente de domingo, está en su casa y dice, quiero arrancar por alguna buena noticia. ¿Qué significa esto, María Eugenia, para vos en tu etapa de la vida, el decir, sí quiero? Es volver a apostar, ¿no? A la familia, al amor, a la felicidad, comprometerme con eso. La verdad es que es un momento, desde lo personal, muy feliz porque, bueno, a esta edad, yo voy a cumplir 50 este año y no es lo mismo, ¿no? Casarse a los 20 que a los 50. Y de verdad que tampoco es lo mismo para lo que hago, ¿no? A mí me tocó divorciarme apenas empecé la gobernación en la provincia de Buenos Aires y mudarme a una base militar y sé lo que es llegar a casa y no tener a alguien que te espere después de un día difícil. ¿Es el costo que pagaste por la política para vos, el que se desgaste una relación? No fue por la política, pero me encontró en el momento más desafiante de mi vida política y sé lo difícil que es dar batallas, peleas y volver a tu casa y estar solo con tus hijos, ¿no? Que además necesitan una mamá que se ocupe de ellos, ¿no? Sí. Tus hijos no pueden ser tu sostén. Y bueno, y hoy la verdad es que hay una enorme diferencia porque siento que tengo un compañero en mi vida y también estoy dispuesta, por supuesto, a ser su compañera también de un hombre que es una gran persona, para empezar, una gran persona, que tiene 2 hijos del corazón, que son los hijos de Débora Pérez Volpin, que tienen a su papá, pero que él los quiere como un papá más. Y bueno, y una familia más grande. La verdad es que es lindo tener una familia más grande. La imagen de tus hijos, la imagen de, bueno, los que él siente como propios, la imagen de toda esa familia, cuando la ves que se suben al auto, como fue parte de esa salida de algo tan privado como fue tu casamiento, mirás por el retrovisor y decís, ¿qué estoy viviendo? Como todo en la vida, que cuando uno construye con amor y con valores, eso a la larga o a la corta da sus frutos, ¿no? Así construyeron mis padres pocos días antes de que yo me casara, renovaron 50 años sus votos de casados, ¿no? Un ejemplo de amor, 50 años juntos. ¿Tu papá que sigue trabajando? Sigue trabajando de médico, mamá está jubilada, pero son 50, hoy almorzamos juntos, en familia, son como todos los domingos, son 50 años de paciencia, de acompañarse, de vivir crisis como todos los argentinos y buenos momentos y pérdidas y seguir juntos, ¿no? Bueno, no es de un día para el otro que se logra eso, tampoco esto, ¿no? Fue como un proceso de mucha construcción en conjunto. Quienes estamos expuestos en la política, en el periodismo y demás,
a veces la crítica es cruel, ¿no? Digo, vos tuviste una etapa de gobernadora con todo lo bueno de estar sola y dar peleas que pocos daban. Tuviste una época de salir de la política o guardarte por un tiempo y preservarte. Una época de mudarte a la ciudad y que recibir fuertes críticas. ¿Necesitabas una especie de refundación ya, de reseteo total como para esta etapa? Siento que todo eso fue un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje para traerme a donde estoy. Aprendés de los aciertos, pero mucho más de los errores en tu vida. La política es igual. Entonces, cada vez que te equivocás o que te va mal, aprendés. Y la gente te enseña mucho, además. Como yo siempre digo, cuando te votan, no te están dando un cheque en blanco. Y cuando no te votan, algún error habrás cometido vos y tenés que revisar, ¿no? ¿Y sufrís la crítica? Todos sufrimos la crítica. Quien no la sufra, somos humanos, nos duele cuando nos interpelan. Trato de aprender de esa crítica, ¿no? No de la destructiva, de la que viene desde un odio, sobre todo en las redes, pero sí de aquella que me marca un error. Sí, hay que escuchar el poder, y la política en general es muy endogámica, se encierra mucho, se aleja de la gente. Creo que parte de lo que nos pasa es eso, ¿no? Todo tu resumen de la semana es la indiferencia de la política frente al dolor. A lo que está pasando. Frente a lo que pasa de verdad, frente a lo que no deja dormir a los argentinos cada noche. Yo lo veo todo el tiempo eso y no quiero ser parte de eso. Como lo veo y lo siento, porque recorro el país todos los días y hablo con la gente todos los días, y además voy al supermercado y trato de tener una vida lo más normal posible, lo siento y no quiero ser parte de lo mismo. No quiero ser parte de la negación, no quiero ser parte de la promesa mágica, no quiero ser parte de la indiferencia. Y trabajo todo el tiempo para eso. El domingo pasado muchos amanecíamos bien temprano atentos al video de Mauricio Macri. Vos lo habías tenido en la fiesta la noche anterior. Sí, esto es ahí estamos. El sábado. Contanos un poco del trasfondo. Él te comentó en la fiesta, ¿es cierto eso? ¿Es un mito que la fiesta te dijo mañana viene una bomba, me voy a bajar de la candidatura, o lo sabías de antemano? Primero siento que él, no solo a mí, a muchas personas ya venía dándole señales de esta decisión. A muchos de los que nos conocemos desde hace mucho tiempo venía dándonos señales. Y sí me lo dijo en el casamiento. Y la verdad que lo que le dije, y después también se lo escribí, es: me parece muy importante que hagas lo que sientas de verdad. ¿Eso te pasó a vos también? Sí, es muy importante cuando uno asume tanto el desafío de decir que sí como decir que no a una candidatura y a un cargo. Uno tiene que estar como muy convencido de que siente hacerlo, ¿no? Y me parece que él, que es tan exigente con él mismo y que siempre quiere, y tiene tanto compromiso de verdad con los argentinos, conociéndolo le debe haber costado mucho, ¿no? Poder correrse, pero no por el ego, no por el cargo, si él ya había ocupado ese lugar, sino por la responsabilidad. Así que celebro que haya hecho lo que sentía. Y además celebro que cuando decidió no ocupar este lugar, se pueda mostrar que dejó un legado. No solo un legado de gobierno, no solo un legado por lo que hizo como el presidente. Fundó un partido, fundó una coalición política que va a cumplir 8 años, un partido que va a cumplir 20 años, una serie de líderes. Hoy la discusión es cuántos líderes que tiene Juntos por el Cambio y cuántos que tiene el PRO que pueden ser presidentes. Eso es un legado de Mauricio. Y él puede tomar esta decisión porque hizo que muchos de nosotros creciéramos. Y creo que eso es muy bueno. ¿En tu carrera te enojaste varias veces con él? No muchas. La verdad que creo que se piensa que son más de las que en realidad son. Tuvimos muchas más coincidencias a lo largo del camino que diferencias. Pero él siempre supo escuchar y respetar. Estuvieron no de acuerdo, ¿no? Y tuvimos un vínculo. Si tanto él como Horacio están en esa foto, no están en esa foto por el lugar que ocupan en el PRO o en la política argentina. Están en esa foto por el vínculo de afecto que construí con ellos a lo largo de más de 20 años, ¿no? Que falte ahí Patricia es porque no es, digamos, de tu núcleo más chico. Digo, quienes no conocen, vos con Horacio en la Fundación Sofía, ¿en qué año ya trabajaban juntos? Horacio me dio mi primer trabajo en lo público en el año 98, así que son muchos años, ya más de 25 creo. Y en el caso de Mauricio lo conocí en el 2002, 2003, cuando empezaba recién su primer partido en la ciudad, pero con ellos, después de tantos años, ya tengo un vínculo personal más que político. Y como no hice mi lista, fue un casamiento chiquito, y no hice mi lista de invitados pensando en lo político. Los que vinieron, que hacen o que trabajan de la política,
vinieron por el vínculo personal que tienen conmigo. Y Patricia es una persona que yo respeto mucho, la querés como y somos parte de un mismo equipo, pero ellos dos tuvieron mucho que ver con muchos momentos de mi vida personal, además de política. Vestida de novia, viene Mauricio y te dice, ¿sabes qué? ¿En qué momento? Un poquito más de eso y después vamos ya a lo que viene en política. ¿Cómo Estábamos fue charlando los ese tres momento? con Juliana y con Enrique y él dijo, por eso mañana voy a ratificar mi decisión de no ser candidato y nos dio los mismos argumentos que después dio públicamente. Y también me parece relevante como escuchar, ¿no? El mensaje que quiso dejar en términos de la Argentina no la va a resolver ningún caudillo. Mira, lo tengo. Veamos, esto pasaba hace una semana, ¿eh? Exactamente a las 9:55, en un video que se esperaba para las 10:30, pasó esto. Esto decía Mauricio Macri. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Y lo hago convencido de que hay que agrandar el espacio político del cambio que iniciamos y que tenemos que inspirar a los demás con nuestras acciones. Pero voy a seguir defendiendo la libertad, la democracia y los valores que compartimos como siempre lo he hecho. Y lo haré siempre al lado de ustedes, con la seguridad de que los argentinos hemos madurado y no nos vamos a dejar pisotear más por el populismo. ¿Qué pasa hoy en el kirchnerismo? Te llevo un minuto ahí, después te voy a preguntar algo de la ciudad que me interesa particularmente. Sí, claro. Axel Kicillof, ¿no? De golpe lo quieren como presidente. ¿Qué sentís vos de la persona, por un lado, que más te ataca en términos políticos o se refugia en el ataque contra vos? Y por otro lado, que él pueda ganar la provincia si se presenta. Van a elegir los argentinos, ¿no? Al final el poder lo tiene siempre la gente, pero creo que sería un gran retroceso para la provincia y para el país. En estos 3 años, como vos bien decís, lo único que pudo mostrar Axel Kicillof es críticas a mi persona y a mi gobierno. ¿Le sirve eso? Yo creo que no. Que al bonaerense que todas las mañanas se levanta a trabajar y tiene miedo de que le roben en la parada del colectivo, no le importa lo que Axel piensa de mí. Que al que en estos 3 años perdió su trabajo formal o tiene un trabajo formal que no le alcanza para llegar a fin de mes igual, no le importa lo que piensa de mí. Al chico y a la mamá que tiene que llevar a su hijo a una escuela pública y que se la cierran durante 2 años y después la cierran cuando hace menos de 10 grados y la cierran cuando hace más de 30. Porque no está en condiciones, no le importa lo que Kicillof dice de mí. Mirá, esto decía Axel Kicillof, míralo. Aumentó la cantidad de empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Hicimos 151 escuelas, no sé si esperan que los pizarrones y los ladrillos den clases solos. Si aumentamos la cantidad de escuelas, aumentamos la cantidad de hospitales, aumentamos los centros de salud, aumentamos cada una de las prestaciones, los registros civiles de la provincia de Buenos Aires, y sí, va a tener que aumentar la cantidad de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que son policías, son bomberos, son enfermeras, son médicos, sí, aumentaron la cantidad de empleados públicos porque estamos aumentando la respuesta que da nuestro gobierno y estamos garantizando los derechos de los y las bonaerenses. Así que no tengo ningún problema en reconocerlo. Vamos a seguir haciendo crecer los derechos. Uno de los distritos que volvió más tarde a las clases, uno de los distritos donde se decía que había continuidad porque las familias se conectaban por tecnología y 2/3 de la familia no tenían conectividad. O había familias de 5 chicos que compartían un celular para tratar de ir a clases. ¿Por qué dice lo que dice el gobernador? ¿Dónde están los derechos que garantizó? ¿Dónde? ¿Cuáles son los bonaerenses que tienen más derechos hoy? Pregúntale a cualquier bonaerense por la calle. ¿Siente que tiene más derechos o menos que en el 2019? ¿De verdad nos quiere hacer creer que 45.000 empleados públicos son porque construyó 150 edificios escolares? ¿En serio no subestima tanto? No pudo explicar. ¿Y los cargos políticos? No pudo explicar por qué yo dejé 760 cargos y él tiene 1.800. Y eso no son ni médicos, ni policías, ni docentes. Esos son cargos políticos. Son las Victorias Donda de esta vida. Que tiene un cargo que yo no puedo ya ni nombrarlo de lo largo que es y de lo inexplicable. Esos son los cargos políticos que creó Axel. Entonces,
digamos, pongamos la verdad sobre la mesa, dejemos de negarle la realidad a la gente. Si vos crees que un mejor Estado es un Estado lleno de empleados públicos, a costa de más pobreza, de más inflación, de menos educación, de más inseguridad, decilo con esta claridad. Pero no engañemos más a la gente. ¿Dónde está Baradel? Baradel es parte del gobierno. ¿Cómo va a hacer paros? ¿Cómo no me iba a hacer paro a mí? 62 paros. Lo bueno de todo, lo único bueno de todo esto que pasó es que todo quedó expuesto. Pues es que la realidad... Baradel es el verdadero ministro de Educación de Axel Kicillof. Él es parte del gobierno. ¿Cómo va a hacer paro? Si maneja todo el Ministerio de Educación. Si una escuela hoy, la mayor parte de los días de la semana, muchísimos chicos en todo el conurbano y incluso en el interior de la provincia no tienen clases una semana completa. Nunca se regularizó la situación después de la pandemia. Mandá la cámara que quieras, el día que quieras, a una escuela del conurbano y preguntarle a las madres cuántos días tuvieron clases de verdad, de todos los días de los 5 días de la semana. Te van a decir que no, porque no hay paros, pero la escuela cierra porque el baño falla, porque el auxiliar de portería no fue, porque pasó algo con la temperatura, pero siempre pasa algo. Cada día de clase que esos chicos pierden es una estafa, porque hoy no están aprendiendo ya no inglés, robótica, programación, que es lo que deberían estar aprendiendo. Tenemos un problema de alfabetización en la Argentina, por eso la educación tiene que ser un eje central, ya no de este, porque no espero nada de este, pero sí del próximo gobierno. Una ley de emergencia educativa que desde el primer día ponga en marcha, mirá lo que te estoy diciendo, un plan de alfabetización de nuevo, porque nuestros chicos, después de 2 años de escuelas cerradas, ya venían mal y ahora no están sabiendo leer y escribir. Vos tenés esta foto que dio mucho que hablar. Fue cuando la visitó Mauricio Macri en su búnker. Este es el búnker de tu precandidatura a presidencia. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo va? El otro día decías, bueno, creo que se va a definir en el corto plazo. ¿Cuándo vas a definir vos si das esa batalla o si te sumás como vice, dicen algunos de la reta? En medio de este circo sin público que es la política, y lo he dicho varias veces, creo que no hay... menos público, ¿no? Yo creo que no tiene público ya. Que los argentinos que sufren y padecen esta realidad ya no están adentro de la carpa. Y los políticos están haciendo un show para ellos mismos. Y a mí también me enoja. Entonces siento que no es un momento ni de lanzamientos ni de mezquindades. Yo me puse un plazo a mí misma, las cierre de listas son el 24 de junio, yo creo que dentro de un mes va a ser un tiempo razonable para tomar una decisión. Mientras tanto no me voy a correr de lo que para mí es más importante, que es que haya un plan serio y consistente, que estoy tranquila de que lo hay. Hay un equipo de economistas dentro del PRO y dentro de Juntos por el Cambio, Hernán Lacunza, Luciano Laspina, Eduardo Levi Seiati, que vienen trabajando no desde hace 2, 3 meses, sino desde hace años, con un equipo de gente sólida, para tener en claro desde el primer día lo que hay que hacer. No se puede improvisar. Esta Argentina no resiste más inexperiencia, ni imprevisión, ni parche. Y al mismo tiempo que haya reglas que hagan de la competencia algo mejor, que la gente nos vea competir y diga qué bien, cómo uno suma lo que el otro le falta y no importa quién gane, van a trabajar juntos al día siguiente. Y esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros transmitirla. Si yo vengo a este programa a hablar mal de Patricia o de Horacio o de Gerardo Morales, eso es justamente lo contrario de lo que los argentinos están esperando. Quieren la tranquilidad de saber que no importa lo que pase en La Paso, vamos a estar juntos. ¿Y qué pasa en la ciudad? Viste que hay un debate también más de política, realpolitik, que es desdoblan las elecciones, no las desdoblan, digamos. ¿Qué postura tomás vos? Primero creo que es otra discusión más, lejos de la gente. Yo dije cuando el kirchnerismo el año pasado amenazó con suspender las PASO, a fin del año pasado, dije no se pueden cambiar las reglas en un año electoral. Y esto que digo como oposición también lo digo como oficialismo. Yo no creo que haya que cambiar las reglas electorales en un año electoral, porque creo que eso no nos hace creíbles. Creo que eso está mal en política. En segundo lugar, no hay que forzar reglas electorales que impliquen más gasto. En medio de este dolor, en medio de esta dificultad que atraviesa la gente, el Estado no puede gastar más en una elección. No hay margen ni espacio para esa discusión. Y en tercer lugar, no importa cómo voten los porteños. Conozco a los porteños porque me eligieron de vicejefa con Mauricio, fui su ministra en su gabinete, luego me eligieron hace menos de 2 años para ser diputada. Los porteños, cuando quieren elegir a alguien, van y lo eligen.
más allá del sistema, de cuándo es la elección, de cómo se vota. Yo confío profundamente en su autonomía, en su libertad, en su independencia. Con lo cual creo que todas estas discusiones que se han planteado de adelantar fecha, de concurrencia, de boleta única, son todas discusiones que están bien lejos de lo que le pasa a los argentinos y lo que le pasa a los porteños. En un minuto te voy a mostrar lo que dijo Alberto Fernández. Recién lo compartíamos en el pase con Luis Majul, pero antes de compartirte lo que dijo Alberto Fernández en el método Rebord, abriste algo que pocos saben, que es el tema de la soledad, ¿no? La soledad del poder. ¿En qué te cambió, digamos, ahora que ya no tenés esa soledad y que mantenés un espacio de poder que es el de la política? Digo, de esa época que vos volvías sola, hablabas con tus hijos y tenías que ser sostén de tus dos hijos, ahora que volvés... De mis tres, a ver si se me enoja el tercero. De tus tres, perdón, de mis tres. Yo tengo dos registrados. Sí. Ahora. ¿Qué cambió? Esto que te decía, el aprendizaje. El aprendizaje, a los 50 me apuró menos y entendí que la política no es una carrera de cargos, que es una vocación de transformación, que hay muchos lugares desde los cuales se pueden cambiar las cosas. Entendí que tener una familia, una pareja, amigos de toda la vida que no hacen política, dos padres que nunca hicieron política y que hace 50 años que están juntos, un hermano que tampoco hace política, todo eso te ayuda y te da un mayor temple, ¿no? Te mantiene en el eje de lo que es importante de verdad. Y creo que la pandemia nos enseñó a todos también, ¿no? Nos enseñó que al final lo más importante es la familia, los que tenés cerca. ¿Mucho tiempo a los tuyos? Mucho. ¿Sentís que eso es una cuestión de casi de terapia? Siempre para las madres que trabajamos, para sobre todo también, para es un tema de terapia, cuánto padres tiempo, también, ¿no? Sí, muchos padres también, es cierto. Pero bueno, las mujeres todavía tenemos ese mandato de que tenemos que ser las que cuiden de la casa además del trabajo, ¿no? Y sí, claro, por supuesto, no hay compensación. El tiempo que no estás, no estuviste. Y eso es doloroso para uno y para los hijos. También ahí hay un aprendizaje, ¿no? Hoy valoro enormemente los espacios que tengo en mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con toda la gente que quiero y me quiere. Por eso disfrutamos tanto este casamiento y no nos importó nada si no estaban todos los que supuestamente la gente esperaba que estuvieran invitados de la política o de... No, era un casamiento muy íntimo, chiquito chico. nuestro, de celebración, ¿no? Así que bueno, ojalá que... Yo creo que todos los argentinos entendimos que lo importante está ahí, ¿no? Incluso cuando muchos se decepcionaron de la política, si todavía tienen un lugar de esperanza es la familia, ¿no? Son sus hijos, son sus hermanos, son sus padres. Así que así de importante es. María Eugenia, un placer. Gracias a vos por haberme invitado. Buenas noches. Vamos a recibir a Facundo Manes, porque tengo mucho que hablar con él y muchas ganas de hablar con él. Pero antes, fíjate, la pobreza atraviesa todo nuestro país y es mucho más que una cuestión económica. Mirá. Esta es la máquina. Si no se ha roto el motor, lo llevamos a arreglar para cortar la leche. ¿Y eso lo venden acá en el barrio? Acá en el barrio, ajá. ¿Y ustedes también usan esa para calefaccionarse? Sí, sí, sí. Yo hago tortitas para vender y salís a vender y la gente no tiene plata. Se nota como el barrio también se ha caído mucho. ¿Falta trabajo? Falta trabajo, falta mucho de todo. Este es un quincho comunitario donde los chicos vienen a tomar su copa de leche. Hasta ahora hay chicos que vienen siempre en el quincho a llevar su leche, su pancito, de todas las tardecitas, de lunes a viernes. Buenas tardes. ¿Cómo está Noé? Bien. ¿Ha estado enfermito? Sí. ¿Cuándo estuvo enfermito, mamá?
Hace un mes que estaba enfermo, estaba con diarrea. Y la desnutrición es algo muy complejo, ¿no? Es multifactorial, que no se le puede atribuir solamente a la falta de comida. O sea, eso sería como la relación más directa, ¿no? O sea, obviamente que hay cuestiones históricas y políticas que hay que afrontar. ¿Cómo es la vida acá? Y la vida es sufrida. Peor ahora que no alcanza la plata para nada. La agua la traemos nosotros. Y ahora para tomar tenemos de lluvia y cuando no llueve, no tenemos que buscar las lagunas para tomar. ¿Les gusta ir a la escuela los chicos? Y el Enzo ya falta poco para que termine. Acá estamos arriba. ¿Cómo vas a la escuela vos? Al norte. ¿Te gustaría seguir estudiando? Sí. Que mis hijos estén bien, que tengan su casita de material y tengan un lugar digno. Porque a mí yo hace, digamos, ya son años que nosotros estamos viviendo así y nos dicen, nos prometen cosas y yo sigo igual, mis hijos siguen igual. Macri dice que si gana, su plan es hacer lo mismo pero más rápido. Esta es la cantidad de argentinos que dejaron de ser clase media y pasaron a ser pobres desde que él es presidente. Imagínate en 4 años más. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. Estas imágenes sin duda nos interpelan a todos. Voy a saludar a Facundo Manes. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, José. Hace poco lo fui a visitar en su modo real, que es con el guardapolvo blanco, allí en su centro, donde actúa como neurólogo, donde trabaja en neurólogo. Y me interesa arrancar por ahí, no por la política primero, sino por... Estamos todos con una profunda depresión. Y cuando digo estamos, es porque no hay una sola encuesta que no te mida que los argentinos estamos mal, hartos. ¿Por qué? Porque estamos frustrados. Es uno de los pocos países que sin guerra involuciona hace décadas en términos sociales, económicos, educativos. Los chicos de clase media, media alta se quieren ir del país y los chicos de clase más vulnerable, sectores vulnerables, se van del sistema, ya no creen en las instituciones, en la democracia. Hay un dolor desgarrador y te diría que yo hoy, cuando recorro el país, actúo más de médico que de alguien que quiere liderar un proceso de cambio, porque la gente está resignada y no piensa, a diferencia del 2001. En el 2001, yo justo había regresado al país, la gente estaba con cierta rebeldía y había una sensación de que era un lío, pero que alguien lo iba a solucionar. Hoy, a diferencia del 2001, nadie piensa que el problema argentino se puede solucionar. Entonces estamos como resignados y abandonados, huérfanos, no representados. El otro día estuve en Junín y fui a un lugar donde se juntan las madres para ayudar a los chicos, porque el Estado ha colapsado. El Estado, como lo conocimos, ha colapsado. Algunos libertarios quieren que no haya Estado. Ya no tenemos Estado, así que estamos viviendo la etapa que quieren los libertarios, porque sin no Estado. da abasto el Estado. Ha colapsado el Estado argentino. Como lo entendíamos, ¿no? Dinámico, ágil, honesto, transparente. Y en un momento yo le pregunto a la señora esta que estaba haciendo esta tarea de ayudar a los demás en horas extras, ¿a qué se dedicaba? Y soy profesora de inglés y nunca tuve tanto trabajo. Y entonces me puso contento porque, bueno, alguien que está con trabajo y dice, no, tengo trabajo porque vienen carpinteros, jugadores de fútbol de Junín, empleados porque se quieren ir del país, quieren aprender inglés para irse. Hay una sensación de que acá no hay destino. Y cuando en la vida vos sentís que no tenés un destino... Te buscás otra puerta. Y te buscás otra puerta. Esto es lo que está pasando. Entonces, el mayor desafío de cualquier liderazgo hoy es cómo convertimos esta depresión, esta resignación en algo de esperanza. Bueno, ahí, Facundo, te pongo un punto, porque una de las investigaciones que hicimos hace poco en La Nación habla de los jóvenes, ¿no? Y sobre todo de los adolescentes, que es un tema del que se habla muy poco y que están atravesando una depresión tremendamente profunda. ¿Por qué?
Mira, yo lo veníamos hablando de la pandemia. La pandemia afectó a cuatro... estamos viviendo la pospandemia, en un manejo desastroso de la pandemia. La pandemia en la Argentina tuvo unas características especiales a otros países del mundo, porque Argentina es un país que venía involucionando en términos sociales, económicos, educativos, más una cuarentena tan extensa, donde la educación se frenó de manera irracional por tanto tiempo, afectó muchísimo a los jóvenes. Los adolescentes hoy tienen altos grados de síntomas de problemas mentales como ansiedad, depresión, suicidio. Las mujeres también, los más grandes, hay una gran epidemia de soledad, y también los que trabajamos en el sistema de salud. Muchos médicos, enfermeros se están yendo de la profesión porque se quemaron. ¿Te acordás cuando lo aplaudíamos? Ahora nadie se acuerda de los trabajadores de la salud. Pero particularmente en la adolescencia. En la adolescencia el cerebro se termina de desarrollar después de la segunda década de la vida. Y en la adolescencia los chicos están todavía moldeando sus emociones. Entonces la pandemia los agarró madurando sus emociones. Y hoy los adolescentes están en su gran mayoría quebrados, con ansiedad, con angustia, con depresión, con apatía. ¿Cuál es la mejor forma de contener, acompañar, ayudar? Bueno, primero estar, y segundo el ejemplo. Cuando yo crecí, vos creciste, no era había un país que no era necesario donde tus padres te dijeran que si vos estudiabas, si vos trabajabas, si vos eras honesto, había grandes chances que vaya bien. Hoy cambió ese país. ¿Sabes qué piensan estos otros datos los chicos en Argentina? Por eso acá, más que una ley, más que un presidente, una presidenta, necesitamos un cambio de mentalidad colectiva. Si no, emparchando no vamos a conseguir más nada, solamente una nueva frustración. ¿Sabes qué piensan los chicos hoy, según datos que tengo de mi equipo, de cómo se consigue el dinero, cómo se progresa económicamente en la Argentina? Por 3 factores. Siendo narcotraficante, siendo político y siendo futbolista. Entonces, si acá no hay ejemplos, no hay un contexto que cambiemos y que nos diga, che, vale la pena trabajar, vale la pena estudiar, vale la pena pensar en un destino común, sentirnos parte de una comunidad. No nos sentimos parte de una comunidad. Otra cosa que yo veo es que ante semejante depresión, ante semejante resignación, cada uno se refugia en lo suyo, en la familia. Che, me va bien a mí y bueno, no importa. Lo demás. Yo tengo... Y hemos perdido el sentido de nación. ¿Qué es una nación? Justamente es más que un montón de gente en algo de tierra. Un sentido de nación es una comunidad. Y la política, que a mí me defraudó en gran parte porque yo me involucré hace 2 años y vi que el sistema está podrido, se ha convertido en un fin en sí mismo, en buscar el poder, en mantener estructuras de poder, en ganar elecciones, pero se la lo mejor de la política, que es los sueños, la posibilidad de que Argentina hoy piense en grande. Otra cosa que nos pasa, José, es que es un país donde vivimos el día a día y hemos perdido todos. Por eso somos todos pobres en la Argentina. Obviamente que hay mucha gente que tiene pobreza material, que no puede comer, pero también, aunque tengamos el privilegio de no pensar qué vamos a comer hoy o qué van a comer los chicos hoy, dónde van a dormir, en Argentina todos somos pobres porque ya no pensamos en grande. Argentina tuvo la red de ferrocarril más grande de América Latina. En un momento fue el 70% de las exportaciones de América Latina. La Plata fue la ciudad más inteligente del mundo en su época. Y ahí, tuvimos 3 premios Nobel en ciencia en su época. Y ahora estamos discutiendo el subdesarrollo sustentable permanentemente. Estamos administrando pobreza. Hace décadas que administramos pobreza. Entonces, si no hay un cambio de mentalidad colectiva, un cambio de paradigma, va a haber una nueva frustración. Vos decías, me metí en política hace 2 años, vi que el sistema está podrido. ¿Eso qué hace? ¿Te expulsa? No, al contrario. Para mí irme no es una opción. Yo viví afuera. Viví en Estados Unidos, viví en Inglaterra. No digo el país, digo la política. No. Bueno, ahí está el tema. Cuando vino la pandemia, yo dije, la verdad que me di cuenta, porque soy médico, leí de pandemias. Las pandemias siempre transforman a las sociedades, para bien o para mal. Después de la peste negra surge el Renacimiento, después de la peste bubónica, matanza indiscriminada, guerras, hambrunas. Bueno, podemos salir mejor o peor, pero las pandemias siempre transforman a la sociedad. Yo dije, acá hay un cambio de ciclo. Acá estamos viviendo un fin de ciclo. Una dirigencia que no nos pudo dar bienestar, que nos dio 40% de pobres
desde el retorno democrático falló. Todos los que tuvieron poder e influencia en estos 40 años fallaron. Hay que ser humilde, porque acá fallamos todos. Entonces dije, no me quiero ir del país, porque ya vivía afuera, me iba bien, me pagaban bien, trabajaba en los mejores hospitales, con mis maestros mundiales, pero no era mío, no estaba en mi tierra. Acá es duro, pero el país está dentro de uno. Pero quedarme en mi consultorio, que vos conociste, el dolor es tan grande que un médico se entrena para ayudar al dolor, pero el dolor está en todos lados. Entonces me quedaba chico el consultorio, entonces me involucro. Vi un sistema podrido, por eso me redoblo los esfuerzos para tratar de que nos involucremos, porque quiero aprovechar tu programa, que se ve en todos lados, y sobre todo hay mucha gente que viven afuera, que te siguen, argentinos valiosos que tenemos que recuperar, que aunque nos sintamos huérfanos, no representados, yo estoy seguro que si nos unimos por un propósito común, vamos a salir más fortalecidos y resilientes que antes. Hablando de este estudio que vos hacés habitualmente de los distintos cerebros, la forma en la cual estamos, el ánimo de la gente, hay una cuestión que es el eje, ¿no? Vos decís, ¿sabés qué? En este contexto donde todo es adverso, donde ves pobreza, donde el informe de la semana no nos alcanzan los 3 minutos para contarle a la gente lo que pasó y lamentablemente la gente te dice, ¿sabes qué? Dame un poco de oxígeno. ¿Cómo recuperas el eje en un contexto donde es campo minado? Bueno, te cuento lo que me pasó a mí personalmente. Yo en enero del 21, enero del 21, no, médico, que trabajaba todo el tiempo de médico, de científico, de profesor, de la fundación. Y bueno, surge que había que involucrar. Sí, me involucré. Y fueron 3 campañas electorales, una interna radical, después las PASO y después las generales. Todo el 2001 de campaña. El 22, el año pasado, recorrí toda la Argentina, con un término llamado empatía, reconocer al otro. Recorrí todas las provincias, en las plazas, le contaba el modelo de país. Bueno. Y en diciembre no daba más, dije basta. Estaba el Mundial y me recluí en mi eje. Y en enero también me fui con mi familia de vacaciones. Toda la política decía, ¿pero qué pasa con Manes? No, Manes está buscando el eje, porque cuando vos te entregás, a veces perdés el eje. ¿Y qué hice? Bueno, dormí, hice ejercicio físico, estuve con mi familia, con mis amigos, medité, yo medito. Y sin estar en eje, no puedes pensar. No, ¿Trabajaste un cambio para volver a involucrarme ahora, pero hay un sistema tan enfermo que está buscando permanentemente la competencia, la chicana, la acción para destruir al otro. Y pocos piensan en el país. Vos fíjate que hay 4 modelos de pensamiento de Argentina hoy. Vamos a hablar de cómo salimos de esto. Hay un modelo de liberalismo infantil, te diría, que es fantasía pura. ¿Eso lo ves a Milei? No tener... ¿O a quién? Vos le pones nombre, o la gente le pone nombre, pero no tener Banco Central, no tener Estado, que es lo que está pasando ahora. Ningún país se ha desarrollado sin Estado. Yo soy pro mercado. Yo quiero una sociedad, una sociedad que no sea solo mercado. Quiero una economía de mercado, pero no una sociedad de mercado. A mí me educó la educación pública. El Estado tiene que brindar seguridad, tiene que brindar justicia, tiene que brindar salud, educación. Obviamente necesitamos un Estado menos corrupto o cero corrupto, más eficiente, más inteligente. Pero ese país sin Banco Central, sin Estado, no existe, fantasía, es una nueva frustración. O dolarizar. Vos sabés bien que Argentina el Estado no tiene crédito, ni el Banco Central dólares. Dolarizar sería pulverizar los salarios o posiblemente una hiperinflación. Ese país es una nueva frustración que capta el enojo de la gente, pero es una nueva frustración. Después está el kirchnerismo, que fue un asistencialismo anticapitalista que combatía la iniciativa privada, que quiere ir por la justicia, y que falló. De los últimos 20 años, 16 gobernaron ellos y tenemos 40% de pobres. Después tenemos algunos que quieren ir a lo guapo, a cambiar todo. Yo creo que Argentina necesita cambiar, pero a lo guapo no creo. Creo que si alguien quiere cambiar a lo guapo con la otra mitad en contra, va a pasar lo que pasó en las últimas 2 presidencias, que vinieron a unir a los argentinos, no se puede unir a los argentinos. Yo creo en la cooperación. Yo creo que necesitamos pensar un plan antiinflacionario, un plan de estabilización macroeconómica que tome todas las variables que vos sabés, la fiscal, la monetaria, etcétera. Pero eso necesitamos hacerlo con consenso, porque los planes de estabilización macroeconómica suelen fallar en el primer intento. Pero en ese momento tenemos que hacer un consenso no solo para un plan de estabilización, que ya lo hicimos con el austral, con la convertibilidad, pero se logró bajar la inflación, pero no se logró encarar un modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo
¿Qué es la economía? Lo que el país produce. Y hoy la Argentina tiene una economía bastante primaria, no le podemos dar bienestar a 48 millones. O sea, que venga quien venga, acaba de administrar pobreza. Y en eso tenemos que pensar todos juntos ese país. En 10 años Argentina podría duplicar las exportaciones. Con la minería tenemos una cordillera más grande que Perú y Perú exporta muchísimo más en minería. Tenemos una cordillera igual que Chile y exporta 20 veces más. El agro es un ejemplo de lo que tenemos que hacer. El agro es frontera a nivel internacional. El agro que hizo, lo que proponemos para hacer en otros sectores de la economía, una revolución tecnológica, de genética, de innovación, etc. Y hoy podría exportar mucho más. El 70% del grano del maíz lo exportamos en forma de grano. Brasil el 20, Brasil el 30, Estados Unidos el 20. Podríamos agregarle valor. La forestación sustentable, la pesca, la industria del conocimiento, el turismo, la minería. Vaca Muerta en 5 años podría producir otra exportación similar a la soja. Hay soluciones. Bueno, pero ese es el problema es político acá. Entonces, si nosotros no destrabamos la política, no vamos a poder tener una década de prosperidad. Pero esa década de prosperidad que vamos a tener, tenemos que usarla no como en 1895, que exportábamos materia prima hasta que no dejaron de valer, o en el 2003 cuando Kirchner tenía las commodities altas y después dejaron de valer y otra vez fuimos pobres. Esa década de prosperidad que podemos tener, tenemos que usarla inteligentemente para hacer una revolución educativa, científica y tecnológica, vincularlo al sector productivo, agregar valor agregado y de una vez por todas tener el desarrollo. Si no hacemos esto, el próximo gobierno, sea quien sea, aunque sea nuestro, va a ser una frustración. Y eso se hace cooperativamente. No lo podemos hacer una mitad frente a la otra. Yo entiendo la grieta. Yo entiendo la grieta, pero la grieta nos lleva a otra frustración. Facundo, muchas gracias por haber venido. No, gracias a vos. Me voy a hablar ahora con Luis Juez. Ustedes saben que Luis Juez no es un hombre de opiniones tibias, es un hombre de bastantes definiciones, como lo es Facundo, como es María Eugenia en otro tipo de género, pero lo concreto es que antes de saludarlo, primero lo saludo. Luis Juez, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, quiero arrancar el diálogo con vos, pero antes mostrarte, tengo 2 cortes, te voy a mostrar el primero de Alberto Fernández. Esto ocurrió hace minutos en el método Rebord, le hizo una pregunta y esto es lo que decía Alberto Fernández. Mirá. Tuve muchos consejos cuando asumí. De todos los consejos que escuché, hay uno que cumplí a rajatabla, y me lo dio el Papa. Me dijo: a usted le va a tocar un tiempo difícil, y eso que no era tampoco la pandemia el tema. Lo único que le pido a usted, lo van a tironear de todos lados, por derecha y por izquierda. Lo único que le pido es que antes de reaccionar, trague saliva y cuente hasta 10. Y eso lo cumplí a rajatablas. Y yo creo que sirvió, ¿eh? De verdad, créeme que sirvió. Créeme que sirvió. Porque lo peor que hubiera pasado es que, como buen ariano que soy, me hubiera dejado llevar por el impulso, por la reacción, y hubiera roto la tranquilidad o el espacio político. Luis, ¿a quién le habla en este caso el presidente? Digo, ¿cómo habla y desde qué lugar? Él le tiene que pedir al Papa que le dé la extrema unción, porque él está muerto. Siempre Alberto saca relatos con tipos que son absolutamente incomprobables lo que dice. Biden, nos cagamos de risa de Trump. El Papa me dijo, hablé con Putin. ¿Y cómo sabemos si es cierto? Aparte, fíjate la definición horrible. O sea, ¿qué viene a decir él? Él es presidente de los argentinos y está hablando que no rompió el frente de todo. ¿Te das cuenta de la mediocridad del presidente que tenemos? El presidente de los argentinos le cumplió al Papa porque no rompió el frente de todo. Como si ese fuera el problema de los argentinos. Recién no tuviste a Facundo, estaba María Eugenia, te vengo siguiendo. 40% de pobres y el tipo no es capaz de hacerse cargo del país que administra. Estamos en el peor de los mundos con las peores manos, no tengo ninguna duda. Absolutamente incomprobable que el Papa le haya dicho esto a Alberto Fernández. Absolutamente incomprobable, pero él siempre se coloca en ese papel de víctima. Yo no lo creo que el Papa le haya dicho a él que la preocupación del Papa era que no rompiera la estructura política que lo había puesto en ese lugar, porque en definitiva arrancó rota porque el tipo asumió compromisos que no podía cumplir, se comprometió con Cristina en soluciones judiciales que no le iba a traer, porque a pesar de lo berreta que es la justicia argentina, por ahí tiene algunos rasgos de seriedad, se comprometió con cosas que él no podía, no estaba en condiciones, pero como es un hábil estafador y siempre vendió sus relaciones con los medios, lo conozco de toda la vida, y vendió su relación con la justicia y con la corte, le garantizó a Cristina un resultado que claramente no lo iba a poder conseguir.
Luis, ¿vos crees que efectivamente el presidente quiere ir por una reelección o es solamente una fantasía de unos pocos? El presidente, que lo único que tiene de cierto que es peronista, sabe muy bien que si él llega a decir que no quiere ser reelecto, mañana, si ya no le da bola a nadie, si ya en el gabinete no hay reunión de gabinete porque no le dan bola, los ministros, los senadores, escucha a la senadora Di Tulio diciéndole esto no es el peronismo. No lo saluda, creo que dicen que cuando entra la Rosada los granaderos se ponen de espalda. ¿Te imaginas si el tipo llega a decir que no quiere ser reelecto? Que no está pensando en mantener estos próximos 8 meses una cuota de poder. El peronismo te devora. A ver, José, si estamos hablando con claridad, yo los conozco, a mí no me la van a contar. Vos en el peronismo decís que no te interesa el poder, los negros te pasan a degüello en 24 segundos. Así que lo está haciendo por una cuestión de defensa personal. Tiene absolutamente claro que él no tiene ninguna chance, ¿no? Pero ¿te imaginas que él llegara a confesar públicamente que no tiene ninguna intención? Con eso va a jugar, va a estirar, va a tratar de ganarse, por lo menos, no digo el respeto, porque a los tipos le falta el respeto. El 70% de los ministros hablan peste de él, lo maltratan, él no se anima ni siquiera a pedirle la renuncia. Un tipo que no es capaz de pedirle la renuncia, un tipo que depende de su firma, ¿te imaginas la autoridad moral que puede llegar a tener? Pero ¿te imaginas si él llegara a decir que no está en su cabeza la posibilidad de ser reelecto y que no está pensando en la reelección? Con la cámpora, con esa banda de impresentables que lo único que les importa es el poder, mañana le llevan un carpintero para que le serruche el sillón de Rivadavia, no tengan ninguna duda, así funciona el peronismo, es una máquina de poder. Si vos no disputás poder, vos no existís dentro del peronismo. Si la tocan a Cristina, es lo que suele cantar la cámpora, y sigue con una serie de improperios, pero él habló, el presidente de la Nación habló de Cristina y utilizó una palabra que vale la pena tu análisis. Mirá cómo lo decía. ¿Cuándo sentiste que te tironeaban para algo que vos decís, no, si hago esto, dejo de ser yo? No, muchas veces, pero finalmente hice lo que creía que tenía que hacer. Pero muchas veces me pasó. Y no estoy hablando de mi espacio político solamente, estoy hablando también de la oposición, que durante años intentó que yo, entre comillas, la entregue a Cristina. No me conocen, por eso jamás lo haría. Y básicamente porque no lo merece Cristina. Básicamente por eso, no porque yo no lo haría, sino porque ella no lo merece. La palabra entregar, ¿no? Para un peronista, ¿qué significa? No, son términos mafiosos. Son términos cuasi delictuales, ¿viste? Ese lenguaje cuasi delictual. Entregar a Cristina, loco, ¿qué está laburando en Oca? ¿Qué está laburando en algún correo privado? ¿Qué es lo que está ahora de Mercado Libre? No jodan. Se comprometió, y te lo dije antes de escuchar este audio, te dije que él se comprometió a resolver los problemas judiciales a Cristina vendiendo una influencia que no tenía. Y hizo lo imposible para cumplir con eso. En eso yo te puedo dar la tranquilidad que el tipo hizo lo imposible. Lo que pasa es que no contaba con la contundencia de la prueba. Esto es así. Este es un abogado que dice que es profesor, pero que se ve que pocas veces en su vida ha litigado. La prueba, la que la puso a Cristina donde está. No es que el esfuerzo de él no alcanzó y porque no le entregó. No, es la prueba, muchachos. No es el lawfare, no es Clarín, no es La Nación, no somos los opositores. Ojalá tuviéramos ese poder. No somos ninguno de nosotros. Es la prueba la que la puso a Cristina contra la cuerda. Esta es la realidad. Cuesta admitirlo, yo sé que es jodido decir que uno tiene un jefe que es bandido, que le gusta lo ajeno, pero lo cierto es que es la prueba la que la puso a Cristina contra las cuerdas. Y te lo dice un tipo que tiene tantos años de política como abogado penalista. La prueba ha sido contundente y es contundente. Y Alberto debería haberlo sabido antes de comprometerse. Nadie pidió que entregara a nadie, porque aparte él no puede entregar lo que no puede tener. Él no hace reparto de nada. Así que ¿quién le va a pedir que le entregue a Cristina? En definitiva, ¿quién le puede haber pedido? A ver, si tiene coraje que lo diga. ¿Quién le puede haber pedido entregar a Cristina? ¿Qué nos importa a nosotros? Si él no puede disponer de Cristina, es al revés. Es Cristina la que dispone de Alberto. ¿O que no va a venir a hacer creer ahora, casi al final de su mandato, que él tiene algún nivel de injerencia? Sí, pero se la pasa, mirá, tiene un acto, y lo digo con todo respeto, José, de esta hora de la noche, la verdad que un domingo
no tengo ganas de otra cosa que no sea irme a dormir, pero te digo, no tengo ganas de andar con vuelta. Y lo digo con mucha claridad y pero con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. Es muy indigno lo de Alberto Fernández. Ya no sabe qué hacer, no sabe qué hacer para que Cristina le dé pelota. Todas estas declaraciones son intentando denodadamente llamar la atención de una mujer que lo ignora de la peor manera. Yo digo siempre medio en joda, medio en serio, que algún día le vamos a tener que hacer una traqueotomía para sacarle el cancán de Cristina de la forma que le chupa la media. No le da bola de ninguna manera. Estas son señales, por ahí cree que alguien va a pasar y le va a decir, Cristina, ¿lo escuchaste a Alberto? Él dijo que te defendió, que jamás te entregó. Que... No lo tiene, no lo registra. El kirchnerismo ya le bajó la persiana, la cámpora es un mal recuerdo, es la historia, no conoce la historia del peronismo. Cuando en el peronismo los tipos deciden no olvidarte, te olvidan, José. Te olvidan, se olvidaron del tío Cámpora, se olvidaron de Perón, de Eva Perón, de Isabel, se olvidaron de Duhalde, de Menem. ¿Quién no se van a olvidar de Alberto? Te olvidan, los tipos tienen una amnesia colectiva con mucho ejercicio en años. O sea, se olvidan. Y ya de Alberto ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Luis, vamos a una elección sin Macri, ya confirmado por él la semana pasada, y sin Cristina, según las palabras de la vicepresidenta. ¿Vos crees que este entramado de Cristina va a ser sin ella o con ella la próxima elección? No, Cristina va a seguir. Ella sabe muy bien que si ella no, de alguna manera, aún no estando, aún no pujando, aún no disputando, lo que no quiere decir que los chicos de la cámpora no peleen para que Cristina sea candidata. Esos pibes, si Cristina no es candidata, tienen que laburar y no saben lo que es laburar. Y yo los entiendo y no digo que los justifico, pero esos pibes que en su vida agarraron una pala, ¿te imaginas que si Cristina no es candidata, esos tipos tienen que ir a trabajar a buscar laburo? ¿Cómo hacen? Tienen 40 años y tienen los nylon de fábrica. Los tipos jamás en su vida... acá en Córdoba les podemos recomendar, qué sé yo, la radiografía de la columna de Máximo, ¿viste? Para entrar a laburar Renault o a Fiat. Está impecable, impecable. Nunca hizo un esfuerzo. Son como los murciélagos, duermen colgados. Así que nunca pusieron el hombro. Pero eso no quiere decir que Cristina no vaya a pujar, de alguna manera no vaya a tener injerencia. Yo no descartaría, siempre que se trata en términos electorales, el peronismo es una maquinaria feroz de disputar poder. Tienen plata, recursos, aparato, un país al borde de un estallido, una inflación que supera holgadamente el 100%, el 40% de pobreza. Ninguno habla de eso. Ninguno habla de estas cosas. Nadie, no escuchaste ningún tipo que diga, la verdad, en 40 años de democracia tenemos que hacer un replanteo. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Estamos gobernando mal? Se echan la culpa. Recién te mencionaba la senadora Di Tulio diciendo esto no es el peronismo. Tienen un nivel de desfachatez para no hacerse cargo de los problemas. Yo no lo subestimaría. Luis. No sé si Cristina, no creo que sea candidata. Creo que va a intentar ver cómo... Pero no tienen otra cosa, ¿eh? Van a intentar ahí ver cómo hacían. El plan Massa estaría fracasando. Claramente el tipo, como un hábil estafador, le vendió cualidades que no tenía. Vos sabés que el estafador es aquel que vende cualidades, condiciones, actitudes que no le son propias. Massa vendió condiciones que no tenía. Mirá cómo está la economía, mirá dónde la agarró, mirá dónde estaba el dólar, mirá dónde está ahora. Estamos en una situación jodida. Cree que prometiéndole a los gringos 30 días de dólar, soja y 90 a las economías regionales va a resolver un problema. Alguien debería contarle a Massa que hemos tenido la peor seca de los últimos 40 años. Así que no esperen dólares de la cosecha porque va a estar muy difícil este año. Hay que salir del pupo de la ciudad de Buenos Aires y venir al interior y darte cuenta de lo que está pasando en el interior productivo. Está complicada la cosa. Dos cuestiones de Juntos que me interesa que nos cuentes de primera mano. Macri dijo que hubo cortocircuitos con Luis Juez. ¿Qué pasó? Yo no soy electricista, José, así que... ¿Qué pasó? No, nada, ¿Dos cables pelados? ¿Qué pasó ahí? No, yo soy como soy, José, yo no ando con vuelo. Yo no ando con vuelo. Voy a ser gobernador de Córdoba. Esto te lo puedo garantizar ahora. Voy a ser gobernador de Córdoba. Le gusta a quien le guste y le pesa a quien le pesa. Bueno, ahí está buen entendedor, pocas palabras. Estás diciendo que tiene que ver con eso, básicamente que no eras... No, yo reconozco el Mauricio y me encantaría que agarrara la centralidad de... Él tiene la posibilidad de elegir si juega de Cuti Romero o de Scaloni. Si juega de Cuti Romero y va a barrer como pueda, o se para como técnico y dirige un equipo, porque si querés...
Yo creo que en la vida, cuando Dios te ha dado oportunidades increíblemente importantes, las tenés que administrar con inteligencia. No nos hace bien a los cordobeses que nos vengan a decir que la gente en Córdoba no se equivocó cuando votó el peronismo. Hace 25 años que tenemos los mismos tipos. Córdoba hoy tiene la pobreza más grande que el conurbano bonaerense. El nivel de desocupación más alto de la República Argentina. El crecimiento de la pobreza más consolidado de la República Argentina. Y estoy hablando de Córdoba, no de Formosa. Entonces, está bien, nosotros contribuimos con nuestras vanidades claramente a hacerlo al peronismo casi inexpugnable en Córdoba. Pero bueno, ahora estamos concentrados, estamos todos juntos, hemos armado por primera vez Juntos por el Cambio, estamos todos laburando, está el radicalismo, está el PRO, está la coalición cívica, estuvo Lilita antes de ayer, estamos todos laburando y ojalá Mauricio en algún momento venga a Córdoba también a cargarse el hombro la campaña porque los necesitamos a todos porque estamos enfrentando un aparato descomunal. La plata que no hay en salud, en educación, en seguridad, hoy está puesta a servicio del candidato del oficialismo y la verdad que es muy difícil porque es como un submarino a pedal, no sabes lo que cuesta mover esto. Luis, una muy cortita, necesito una respuesta corta, pero me interesa preguntarte, finalmente salió el juicio contra YPF, en realidad a favor de la familia Eskenazi y demás, y se reflotaron los votos, donde uno de los votos que sorprende hoy con el diario del lunes a favor de esa expropiación fue tu voto. ¿Por qué? No debería sorprenderte, votamos casi todos los senadores. Nadie puede decir que nosotros no le hemos dado oportunidad. En aquel momento el argumento del gobierno era que los Eskenazi se habían quedado ya con el 25% de las acciones, que venía vaca muerta, que había una posibilidad. Ahora, después, cómo la negociaron, qué hicieron, cómo lo manejaron, no nos van a hacer responsables. Casi todos los senadores opositores entendíamos que había que darle una oportunidad a un país que necesitaba tener una empresa y el gobierno en aquel momento decía que si estaba en manos del Estado podíamos porque Repsol lo estaba haciendo inversión. Así que con el diario del lunes cualquiera le pega el PRODES. Josécito, había que estar ese día en el Senado votando y muchos senadores más inteligentes, más capaces, más probos que quien te habla, esa noche lo justificamos de esa manera. Después lo que haya hecho el kirchnerismo, como siempre, vos le das la mano y te chorean un dedo, ese es un problema que nosotros no podíamos prever. Pero nadie va a poder decir cuando venga el juicio de la historia que nosotros estuvimos especulando y que no le dimos las herramientas que nos pedían que necesitaban para sacar el país adelante. Le dimos todas las que nos pidieron y se la chorearon a todas. Esa no es culpa mía. A mí no me haga cargo. Me dijeron que entraban al banco a cobrarle la plata a las abuelas y resulta que estaban asaltando el banco. No es culpa nuestra. Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Un abrazo, y próximamente te espero acá en el estudio. Abrazo grandote. Vamos a ir, seguramente. Un abrazo. Bueno, la economía se queda sin tiempo. ¿Cuál es el plan? Ustedes saben que no fue magia. Faltan dólares, la inflación no tiene freno. ¿Y qué puede ocurrir? Hay un plan que trabaja juntos para revertir la crisis terminal de la economía, otro plan que está trabajando Milei, pero ya no quedan trucos en la galera. Esta semana, la justicia de Estados Unidos demostró que tarde o temprano la realidad se impone. Que la Argentina va a tener que pagarle un fondo por el mal manejo de Axel Kicillof. Y basta recordar cuando era viceministro de Economía y decía que a nosotros no nos iban a tratar de tarados. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Esto fue lo que dijo Axel Kicillof antes, cuando era el rebelde, el de tontos pero no tanto, pero ya como viceministro. Pero también después habló de la expropiación y tampoco es verdad que los buitres aparecen en elecciones. Vos sabés que en este tuit que te queremos mostrar, Kicillof dijo que él no le sorprendía que YPF y los buitres aparecieran en un año electoral. Pero la verdad es que cuando se hacen las cosas mal, siempre se pagan las consecuencias, siempre se pagan las cuentas. La inflación de marzo va a estar en torno al 7%. El Banco Central no tiene dólares. Mirá. Le faltan dólares y le falta crédito porque no tiene confianza. Como se queda sin dólares, tiene el problema cambiario, ¿no? Y como no hay confianza y no le prestan, recurre exclusivamente al Banco Central o a alguno de estos trucos, ¿no?
Entonces sobran pesos y faltan dólares. Esta es una historia que en Argentina la hemos visto muchas veces. Por eso es que la inflación se acelera. Todo indica que el número de marzo va a estar más cerca de 7 que de 6. En este contexto, los aliados del gobierno se reacomodan. Están ahí jugando al Tetris de cara a las próximas elecciones. Pero el tiempo terminó, porque a todos, oficialismo, oposición, todos los actores sociales de la Argentina nos come la realidad. Esta semana, uno de los integrantes principales de esa alicaída mesa cada vez más pequeña de Alberto Fernández habló de la herencia 2023. Lo dijo con mucho sigilo. Dijo que va a ser peor que la de 2015 y también que la de 2019. Déjenme decir que creo que fin de 2023, que la herencia de este gobierno probablemente sea peor que aquella que tuvimos en 2015. Las reservas van a ser nulas, el atraso cambiario, va a haber un atraso cambiario significativo. En el último año y medio fue 25%. No creo que haya margen para seguir atrasándolo, pero no quiere decir que no lo intenten. Va a haber un atraso tarifario, probablemente un poquito menos malo que el de 2015, pero aún así muy agudo. Todo el esfuerzo que hizo el anterior gobierno con el costo político asociado de las tarifas fue rápidamente dilapidado por una especie de populismo tarifario de este gobierno. Va a haber inflación reprimida. Ahí lo veías a Hernán Lacunza, que es hoy el principal precandidato, entre comillas, a ministro de Economía por parte del partido, en este caso, que están jugando Horacio Rodríguez Larreta versus Patricia Bullrich dentro de la Liga del PRO. El presidente Alberto Fernández juega a ser candidato y rompe récords de rechazo en la opinión pública. Alberto esto decía. Yo lo que les pido es que esa utopía no me dejen soñándola sola. Antonio Cafiero, que fue alguien a quien yo quise mucho, que defendió mucho la predemocracia en los primeros años en que se instauró, tenía una frase que siempre repito. Decía, quien sueña solo sueña, pero quien sueña con otros puede transformar el mundo. Yo les pido que sueñen conmigo. Sueñen conmigo esa Argentina igualitaria. Sueñen conmigo esa Argentina federal. Sueñen conmigo esa Argentina industrial. Sueñen conmigo esa Argentina productiva. Sueñen conmigo ese Chaco inmenso. Sueñen conmigo este norte grande, formidable que tiene la Argentina. Y hagamos verdad esa utopía de la igualdad de una vez y para siempre. Gracias, Chaco. No sé qué aplauden de pie. Nadie está soñando, la gente despertó. La economía está en recesión después de 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad. La inflación parte de un piso del 102% anual. 3 meses consecutivos en alza. Los salarios, las jubilaciones se licúan a los niveles de crisis económicas. Ya no funciona tampoco esta idea de pasado. Ya no funciona la idea de pero Macri en esta temporada. Mirá. No vamos a permitir que se siga usando la plata de nuestros jubilados para otra cosa. El sistema puede pagar el 82% móvil. Y no queremos vivir más en un país donde un preso gane más que un jubilado. Nos tiene que avergonzar ese país. Ay, ay, ay. Mientras desde la economía se pone el foco en lo que el gobierno y el fondo flexibilizan, las metas de reservas, el Banco Central sigue con reservas muy, pero muy bajas según datos de los economistas del oficialismo y nulas según la oposición, el umbral de tolerancia de la sociedad es cada vez menor. El país tiene un 40% de sus ciudadanos dentro de la línea de pobreza y ojo, que los atajos están a la vuelta de la esquina. La brecha cambiaria va a tocar el 90%. La relación peso-dólar ya está con un atraso en torno al 30%. La deuda no para de crecer. De cada 100 pesos de depósitos, unos 70 van a títulos públicos, van a LELIQs, bonos del tesoro, deuda. El sistema financiero también tiene una exposición que es cada vez mayor. Vamos a llegar con una situación que es la madre de todos los problemas quizás, que es con una situación de una población muy empobrecida en general, a la cual, en parte por el discurso político de los derechos y en parte por la verdadera situación económica en la que se encuentran,
es muy poco probable que se puedan modificar las condiciones de subsistencia en la que están, ya sea por los aportes mal llamados planes o por que tengan la posibilidad de conseguir un trabajo. Sumamos todo esto con un sistema previsional que está quebrado y que la mitad de sus recursos provienen de impuestos del día de hoy y no de acumulación, y la verdad que lo que tenemos es una muy difícil situación del sector privado para recuperarse. Las tarifas se atrasan, cubren en promedio un 40% de los costos. La situación es realmente crítica y el diagnóstico que se guarda bajo 7 llaves te muestra que todos los potenciales equipos de gobierno parten de la necesidad de triplicar o cuadruplicar las tarifas. Desde la oposición dicen que hay 10 grupos de trabajo ya preparando planes futuros, pero sobre todo lo que te preguntás en tu casa es, bueno, ¿cuál es la solución? Ya hay varios proyectos en etapa final de un trabajo que van a presentar a fines de temporada a los precandidatos. Y también esas preguntas que te haces en tu casa, te las vamos a responder en un ratito nada más con la mesa de la política de las 23. Pero un solo dato adicional. El objetivo es tener un plan de gobierno por parte de los futuros ministros de Economía para los próximos días. A diferencia de lo que ocurrió en elecciones anteriores, te van a decir la fórmula de la gaseosa con el riesgo que a vos esa fórmula no te guste. Pero, como dice ahí abajo, la economía se queda sin tiempo y ya no hay más conejos de la galera para seguir sacando. Es domingo, estás en tu casa, querés un respiro antes de meternos en la política profunda. Argentina, no la entenderías. Casting Gran Hermano, toma 1. Mi nombre es Joaquín, tengo 33 años, soy de Libra, me gusta la inflación baja, las reservas altas, me considero una persona y me gustaría estar en la casa, rosada. Alberto Fernández se reunió con Joe Biden. Tirás una almohada y no toca el piso, ¿eh? ¡Sos terrible, eh! Pará, ya sé quién me hacen acordar estos dos. Terminemos con la payasada. Un gobernador del PJ creó su propio índice de pobreza. Y se viene un servicio meteorológico peronista con todos los días de sol. Locura el volante en Flores. El conductor de un auto manejó más de 100 metros por las vías del tren. Caminos. A donde vamos no necesitamos caminos. ¿Alivió la película? ¿No? ¿Se entiende esa referencia? Volcó un camión de cerveza y en vez de ayudar al chofer, lo saquearon. ¿Será este el mejor día de mi vida? ¡Cerveza, cerveza! Mauricio Macri dio un discurso y admitió, lo escribió el chat GPT. ¿Parece bien que lo haga? Esto se lo pedí al chat GPT hace 5 minutos en mi mesa. Mauricio ya está en plan, no me presento, no escribo el discurso. Pero Mauricio, sos como el chico que va a repetir el año, tenés que estudiar. No, sí voy a repetir. ¿Para qué voy a estudiar? ¿Qué estudio otro? Claramente. Ay, ay, Argentina. No lo entenderías. Ay, Argentina, no la entenderías. Estimada Paz Rodríguez Nil, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? Muy bien. Tenemos un informe, pero espectacular para hoy. ¿De qué? Mira, te voy a hablar del Consejo de la Magistratura. Y vos decís, Consejo de la Magistratura, qué complicado, esa gente que no se reúne. Pero te voy a explicar, te voy a contar en un caso muy concreto por qué esto es importante y qué consecuencias puede tener. Bueno, tenemos 3 invitados, aparte de Paz, que nos va a contar su proyecto, concretamente su investigación. Pero antes de saludarlos a ustedes, bueno, los saludo ya. Jorge Giacobbe, ¿cómo anda usted? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien? Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Toti, bienvenido, buenas noches. Esta frase ocurrió hace pocos minutos y lo tiene como protagonista al presidente de la Nación. La traemos una y otra vez porque realmente es mucho más de lo que dice en estos 30 segundos. Mirá. ¿Cuándo sentiste que te tironeaban para algo que vos decís, no, si hago esto, dejo de ser yo? No, muchas veces. Pero finalmente hice lo que creía que tenía que hacer. Pero muchas veces me pasó. Y no estoy hablando de mi espacio político solamente, estoy hablando también de la oposición, que durante años intentó que yo, entre comillas, la entregue a Cristina. No me conocen, por eso jamás lo haría. Y básicamente porque no lo merece Cristina. Básicamente por eso, no porque yo no lo haría, sino porque ella no lo merece. Jorge, cuando habla el presidente, digo, de acuerdo a tus mediciones, ¿en quién impacta? Bueno, ya no genera entusiasmo, ya ni siquiera genera odio. Lo que genera es una gran tristeza.
Este hombre tiene menos de 10% de imagen positiva. Acordate que supo tener 68. Hoy tiene 9. Un suicidio político como no hemos visto en décadas y décadas, quizás 200 años. Y tiene 70% de negativa. Cuando la gente lo tiene que describir, lo describe como un títere y como un inútil. No hace falta analizar mucho, digamos. Hay que ver lo que la opinión pública está diciendo. Lo entrevistan y es un presidente de cotillón. José, es un presidente de cotillón. La gente sabe perfectamente que no nos va a conducir a ningún lugar. Curiosa es la situación emocional de este pueblo que décadas atrás, cuando se enfrentaba a esta situación, le ganaba la ansiedad. Y entonces iba a la Plaza de Mayo a sacarse el presidente que no aguantaba más de encima. Lamentablemente, digo, ¿no? Y para cambiarlo por cualquier otra cosa, por peronista, por radical, incluso por civil, por militar, por izquierda, por derecha, como si fuéramos niños que no podemos gestionar nuestra angustia, y ahora simplemente espera a que vengan las elecciones como vector del cambio. Pero no tiene sentido, lo que está pasando no tiene ningún sentido. Paula, ¿por qué dice lo que dice? Primero, nadie le pidió de la oposición que entregue a Cristina porque era una persona inexistente hasta que Cristina lo puso por Twitter candidato a presidente. Estaba por fuera de cualquier análisis político. Era un opinador que escribía columnas de opinión en los diarios, y cuando hablaba de Cristina era muy crítico de Cristina, quien había sido su jefa política. Y segundo, nunca dice que Cristina es inocente. Vos fíjate, da todo un rulo, pero Cristina no se lo merece. No es lo mismo que decir Cristina no merece la condena porque es inocente. Jamás dice que Cristina es inocente. Paz, desde tu análisis también, cuando alguien se refiere así a Cristina como actriz política en el buen sentido de este escenario, ¿cómo le cae a ella? Mira, yo creo que ya a esta altura a Cristina le cae mal casi todo lo que diga Alberto Fernández. Hay una tensión muy fuerte, lo sabes bien, lo sabe ya todo el mundo a esta altura. A Cristina lo que espera es que él dé un paso al costado y no trate de seguir permaneciendo en este plan de mantener su supuesta candidatura a una nueva reelección, ¿no? A esta altura del partido la situación está en su peor momento, que es mucho porque viene de una escalada, de una relación muy mala durante mucho tiempo. Me parece que hoy eso que estamos viendo es de hace minutos, digo, en un contexto en el cual sabés que la relación está casi rota, sale y habla de entregar a Cristina, que entregar, en realidad vos entregás a un delincuente de la justicia, entregás, ¿a quién entregás? Digo. Sí, es extraño el mensaje de entregar. Viene, como bien decíamos, ¿no? Viene de una persona que la había criticado mucho en otro momento y que había hablado de ella como con una responsabilidad en materia de corrupción muy clara, que de repente había cambiado su discurso. ¿Él qué quiere decir con esto? Porque además, ¿cuál fue el apoyo? ¿Qué significó no entregar a Cristina? Sí, aparte supuestamente él tenía una misión de resolver los temas judiciales, ella fue condenada. Sí, la verdad es que la gestión en materia judicial de Alberto Fernández, desde lo más concreto, desde lo más coyunturalmente político, que tiene que ver con, bueno, cómo le fue a Cristina, pero también en materia de reformas más estructurales, la verdad es que es sin duda un fracaso, ¿no? No ha logrado ninguna de las reformas, incluso ni siquiera las reformas que tenían un consenso importante, como por ejemplo las reformas de la justicia federal de Comodoro Pi. Sí, no avanzó ninguna que querías, y ahí voy a vos, Toti. Dos cositas chiquititas. Primero, es premonitoria la renuncia de Marcela Lozardo hace ya, parecería 2 siglos atrás, que un día agarró y dijo, muchachos, dejé el auto en doble fila y se fue. Es verdad, ¿cuánto pasó de eso? 3 años, 2 años y pico, ¿no? Lo segundo, para ver, Alberto hoy está midiendo, en términos de intención de voto, está midiendo un punto y medio. Estamos hablando de una ridiculez. Pero me parece que en términos técnicos hay que revisar en qué medida está cantando con un 4. El Frente de Todos es una alianza, y el tipo que tiene la manija ahí, que es el apoderado de la alianza, es de Cristina. Si Alberto un día se presenta, el 24 de junio, el día del cierre de las listas, se presenta en el lugar de la alianza y dice, muchacho, quiero boleta, se le cagan de risa, no le dan boleta. Alberto no se puede presentar porque no tiene boleta. Ahora, me dirían ustedes, es el presidente del PJ, Jorge. Bueno, rompe y se va, tiene que conseguir 24 candidatos a gobernadores, tiene que conseguir 2.540 candidatos municipales, tiene que armar una estructura. Está cantando con un 4, no tiene ni sentido charlarlo. Canta truco con 4. Toti, cuando vemos la semana, ¿no? La pobreza fue uno de los fenómenos sin dudas medidos. Siempre recordamos que se mide con demora, porque lo que estamos viendo son datos no de esta semana, son datos de trimestres anteriores. Esa pobreza no cruza con votos en La Matanza, por ejemplo.
creo que estamos viviendo un momento donde todo se hace mucho más transparente. Porque en La Matanza... ¿Qué significa todo se hace más transparente? Lo que ha sido estos gobiernos, el peronismo. En La Matanza, durante los años 2003, 2007, 2011, el peronismo controlaba todo y la economía crecía a tasas chinas. ¿Sabés lo que más creció en La Matanza en esa etapa? Esto relevado por las propias organizaciones sociales. Lo que más creció fueron los asentamientos. Ese crecimiento nos daba para construir una casa, para sacar un crédito a la gente. Hoy La Matanza tiene más de 120 asentamientos que son absolutamente increíbles, como se vive en la pobreza estructural, sin cloacas, sin comunicación. Ahora el colectivo en algunos barrios no entra, eso ya es en mucho no entra a la noche por el tema de la inseguridad. Prácticamente ha desaparecido la gestión. Pero te quiero decir algo sobre, me sorprendió el lenguaje del presidente. Es un lenguaje absolutamente... Si hay algo que es hábil el presidente, corríjame si no, es en el uso del lenguaje. Digo, bueno, es alguien que fue un animal político toda la vida, ¿no? De cómo... No ahora, en esta etapa, ya en esta etapa está medio evaluado, bueno, de verdad. Pero me corrijo a mí mismo. Un animalito político. Los ojos de paz me dijeron, no, retroceder. No, yo creo que sí, además él tiene una escuela de abogado, Digo, era un operador político, se supone que tenía esa sapiencia antes. No, seguramente le está hablando a los compañeros que no entregó, no lo puso... No fue él el que lo llevó a juzgar por los hechos cometidos a Cristina. Pero sí, yo creo que no le cree nadie. ¿Sabe por qué? Terrible. Porque él entregó a su mujer. Entregó a su mujer cuando le echó la culpa que la fiesta lo había organizado eso durante la cuarentena. Y que no había estado. Eso pegó muy fuerte en el barrio. ¿Cuántas décadas, José, me pregunto yo? Ni los marginales hacen eso. Ni los marginales hacen eso. Así es. Para reflexionar nosotros, los argentinos, ¿cuántas décadas de construcción tenemos a la hora de idealizar un político diciendo como atributo positivo que es un buen polemista o que habla bien? Sí, no alcanza para... Una de las cosas que se están cayendo es esta idea de que el discurso construye y destruye todo, que es una exageración de algo que es cierto, pero está la hipérbole. En una vez a los argentinos tenemos que dejar de lado la idea de enamorarnos de las personas que hablan de corrido y empezar a contratar personas que sepan de algo. No nos pasa hace como 200 años. Sí, pero te quiero compartir, Paula, para vos especialmente, lo que dijo el presidente de la Nación respecto de el rol del Papa Francisco. Qué tortura. No, ¿por qué qué tortura? Hoy domingo de Ramos escuchar esto. Decís casi una falta de respeto. Sí. Veamos qué fue lo que dijo el presidente de la Nación. Tuve muchos consejos cuando asumí. De todos los consejos que escuché, hay uno que cumplí a rajatablas y me lo dio el Papa. Me dijo, a usted le va a tocar un tiempo difícil, y eso que no era tampoco la pandemia el tema. Lo único que le pido a usted, lo van a tironear de todos lados, por derecha y por izquierda. Lo único que le pido es que antes de reaccionar, trague saliva y cuente hasta 10. Y eso lo cumplí a rajatablas. Y yo creo que sirvió, ¿eh? De verdad, créeme que sirvió. Créeme que sirvió. Porque lo peor que hubiera pasado es que, como buen ariano que soy, me hubiera dejado llevar por el impulso, por la reacción, y hubiera roto la tranquilidad o el espacio político. Tenés razón en la época, ¿no? Que estamos como para citar al Papa, un Papa que se restableció después de su malestar de salud, pero cuando vos escuchás esta frase, ¿el Papa se involucra tanto en la microagenda local? A mí me cuesta mucho hablar porque yo practico, soy una practicante. Lo sé. Cuando hablan del Papa, para mí es mi pastor. Entonces pensar en mi pastor, en el guía de mi iglesia, hablando con Alberto Fernández de la interna del Frente de Todos y que respire. ¿Te hace daño a tu fe? A mí, no, a mi fe no, porque mi fe excede a los hombres, pero digo, con la pobreza que hay en la Argentina, con la guerra, con el hambre, con el dolor que hay
en el mundo y en especial en este país, si un presidente se junta con el Papa, tiene que hablar de otras cosas, del dolor de un pueblo marcado por la inseguridad, la falta de oportunidades, la falta de trabajo, la pobreza estructural, la miseria estructural. Me parece que no debería ser un diálogo, no es normal, no es un diálogo normal. Y además, si lo tuvieron, ¿lo tiene que contar? ¿Lo tiene que dejar al Papa, que es un líder mundial, al nivel de mequetrefe, que le da consejos a esta persona, que es el presidente de los argentinos? Y que no me merece ningún respeto, pero bueno, es el presidente de los argentinos. Y yo quiero cuidar mis palabras. Vos decís, ¿cómo lo definís? Tristeza. Y hoy yo cuando escucho esto me da mucha bronca. Y vos decís que no hay que naturalizar tampoco cuando cita a terceros y ni más ni menos que al Papa. Habla de que el Papa le dijo, que él sigue los consejos. Hay que ver en qué términos se dio. Yo no creo que el Papa, conociendo el dolor del pueblo argentino, la pobreza que hay en la Argentina, la marginalidad que hay en la Argentina, al presidente le haya dicho cuando te critiquen, respira y contá hasta 10. Creo que el diálogo debería haber sido mucho más profundo. Pero igual, un presidente, el Papa es, independientemente del rol de fe, el titular del Estado Vaticano. Hay un tema de diplomacia también. Este presidente de los argentinos se junta con Biden y habla de Trump, se junta con el Papa y respira y le da consejos. O sea, es de una berretada, una improvisación que en definitiva, te voy a decir, a mí me da mucha vergüenza que sea el presidente de todos los argentinos. Y como católica, a mí me gustaría que la Iglesia argentina lo desmintiera y que respete cómo vivimos los católicos estas fechas, ¿no? Perdón, me saca lo peor de mí. La Paula más explícita. Francisco es un hombre no debería formado. ser así, pero porque acá hay que ser hay políticamente correcta, pero no. Hay que decirlo también, una Lilita Carrió también en estos momentos se guarda por cuestiones de fe, se guarda, vuelve después de Pascua. Digo, también hay una cuestión de respeto y los argentinos, la última estadística decía que más del 80%, ¿no? Eran católicos, apostólicos, romanos. Digo, hay una cuestión de respeto en la investidura que en este caso no la está teniendo el presidente. Claro, pero independientemente de la fe, porque hay agnósticos, hay personas que profesan otra religión, pero respetá al otro, respetá el pensamiento del otro y respeta, si vos tenés una conversación privada con una persona, no contarla así, ya el periodista lo trata de vos, es todo muy patético, muy berreta y muy alejado de ese sentimiento que también dice el licenciado Jacobe de tristeza que tiene el pueblo. Licenciado Jacobe. Francisco es un hombre formado políticamente, con densidad política. La verdad que Alberto lo que cita es una conversación obvia y de autoayuda. Por eso me parece que Paula refiere a que es inverosímil ese tipo de conversaciones, o Alberto conversó con el Papa y no entendió nada. Me parece que además de respetarlo, hay que dejar de manosearlo. Yo no soy católico ni nada, ¿eh? Hay que dejar de manosearlo, porque hay que entender cuál es la capacidad política real de Francisco. ¿Es un hombre escuchado? Sí. ¿Es un líder mundial? ¿Es un pastor? Sí. ¿Es un tipo que tenga peso político? No. José, no. El candidato preferido de Scioli... No, y por suerte no. El candidato de Francisco era Scioli, no fue presidente. El candidato de Francisco era Julián Domínguez, no fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cuando el Papa quiere poner un concejal en la ciudad de Buenos Aires, que es Gustavo Vera, tampoco puede. Es decir, el Papa, en términos políticos, no puede poner un concejal en la ciudad de Buenos Aires. No es el rol. Dejen de colgar, claro, pero dejen de colgarse. Vamos para la pantalla que vamos a contarle a la gente de qué se trata este juez. Un juez... Y hoy fue un día de muchas noticias judiciales. También hubo el caso del narcotráfico en Rosario, que después vamos a hablar allí con la mesa, y que aparece de golpe metida una vicegobernadora. Pero esto nada tiene que ver con eso. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de este hombre que se llama Walter Bento. ¿Sabés quién es Walter Bento? Walter Bento es un juez federal, es el juez federal con competencia electoral de Mendoza, el único
¿Qué quiere decir esto? Que es el único juez que interviene, controla, organiza las elecciones nacionales, el único en Mendoza. ¿Por qué te decía que íbamos a hablar del Consejo de la Magistratura? Que nos parece como algo a las 11:30 de la noche, está paralizado el Consejo de la Magistratura. ¿De qué me estás hablando? Bueno, el Consejo de la Magistratura, la última vez que funcionó fue en julio del año pasado. Se supone que esta semana empieza un proceso de reactivación, pero muy lento. ¿Y por qué te traigo este caso? Para que veamos ¿qué implicancias concretas tiene? Este juez, que se llama Walter Bento, como te decía, está procesado y tiene un procesamiento firme por delitos tan graves como cobrarle, acusado de esto, de cobrarle a acusados, mira, 1 año y 8 meses desde que se ordenó su detención por esto. ¿Por cobrar qué? Por cobrarle a los acusados que tenía dinero para mejorarle su situación. Entonces, fue procesamiento confirmado hace 1 año y 8 meses que ordenaron su detención, o sea, que vaya preso. Asociación ilícita en calidad de jefe. Cohecho, o sea, sobornos. 15 hechos de sobornos. Enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Y aún así tiene un rol que va a ser fundamental. Bueno, si no lo suspenden antes, cosa que no está sucediendo, él sigue teniendo sus fueros. En la medida en la que tenga fueros, como sucede desde hace 1 año, ya te digo, 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses, él sigue en su cargo. ¿Y estas llamadas qué significan? 265 llamadas. Estas fueron las llamadas detectadas entre este hombre, Walter Bento, y un empresario que aparece muerto por un aparente ajuste de cuentas. Este empresario, 265 llamadas. Es, de acuerdo con los investigadores, una pieza clave porque estaba de un lado hablando con el juez y del otro lado hablando con los abogados de los acusados que tenía el juez en su juzgado. Entonces, ¿cuál es la sospecha? Que él era la pieza. El juez dice que nada tenía que ver, pero tiene 265 llamadas detectadas, siempre de acuerdo con lo que dicen los fiscales, pero esto ha llevado a un procesamiento y un procesamiento confirmado. Y no es solamente este tema de los sobornos, que ya de por sí es muy grave, sino también el tren de vida que tenía el juez. Por ejemplo, cuando lo empiezan a analizar, mira, 761 días estuvo fuera del país entre 2007 y 2017. Esto es más de 2 meses al año. Viajó Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubái, Santiago de Chile. Se ven fotos de él tomando champagne en limusinas. Muy 90s. Sí, pero un juez federal es un juez que decide sobre la libertad de las personas. Y además, el único con competencia electoral. Pero lo más notable es que es una clara contradicción del sistema, porque por un lado, o está mal procesado, con un procesamiento confirmado, con una orden, debería estar preso si no fuera porque tiene fueros. Y estos fueros los tiene sin que se analice realmente su situación. Hay un dictamen pidiendo la suspensión y hasta ahora no se trata. Este martes, pasado mañana, el Consejo va a intentar volver a reunirse después de todo este tiempo. Lo hemos conversado, ¿te acordás? Acá vemos los delitos otra vez. Todos los parates que tuvo, desde que desembarca el presidente de la Corte como presidente del Consejo, intentan rearmarlo. El kirchnerismo nombra a Doñate, le frenan esa designación porque fue nombrado, dice la Corte, con un ardid. Bueno, todo esto está parado. Aparentemente este martes vuelven a reunirse. Pero la próxima reunión va a ser armar las comisiones, decidir autoridades. Vamos a ver si llegan a tomar una decisión en pleno año electoral respecto de un juez que no solamente decide sobre la libertad de las personas, los bienes y demás, sino además de las elecciones. La tenemos a Paula Oliveto y esto tuiteaba. Mirá el tuit de Paula, que es de esta semana y que tiene que ver con YPF, con una de las cuestiones más importantes, sobre todo de lo que pasó. Dice, la única fuerza política que denunció el robo que implicaba a todos los argentinos, la aparente nacionalización de YPF, fue la coalición cívica y @Elisa Carrió. Años batallando en el juzgado del doctor Lijo. Contanos un poco de esto, Paula. Bueno, nosotros estuvimos analizando todos los balances de Repsol y YPF en épocas que era, bueno, que Brufau era el CEO de la compañía. Brufau Antonio, que era el CEO español, que representaba al accionista, por entonces Repsol. El accionista por el Estado argentino era Axel Kicillof en una etapa, en otra etapa Roberto Barata, el segundo de Debido, le permitían durante la gestión de la señora Cristina Fernández de Kirchner girar el 90% de las utilidades a la casa matriz, o sea, a España. Ahí se empezó a dar el vaciamiento, dejaron de explorar y de extraer y se dedicaron al negocio del refinamiento.
Para Repsol ya no era negocio, se fue dando el vaciamiento, lo denunciamos ante el juzgado del hijo. Cuando se aprobó el convenio de venta o de compra, en realidad del 51% a Repsol, que le generó una ventaja económica buenísima y Brufau terminó premiado en España por esa compra, porque en realidad Repsol se quería retirar de la Argentina. No es el cuentito de la nacionalización divina, sino fue un acuerdo político entre Brufau y el gobierno kirchnerista. Elisa Carrió profundizó la denuncia ante el juzgado del hijo, presentamos incluso sobre el Tribunal de Tasación. Vos fijate que la oferta, lo que pedía en los papeles de Brufau, de Repsol España, era exactamente la cifra que se le pagó en la Argentina. Yo viajé a España, compulsé el expediente de la quiebra de los Eskenazi por la parte que había tomado Eskenazi, y eso también estaba en el juzgado del hijo. O sea, toda esta maniobra de vaciamiento y de la compra irregular por parte del Estado argentino del 51% a Repsol está denunciado en la justicia argentina, que no hizo nada durante todos estos años. Pongo un punto, Paula, ahí, y les quiero mostrar a ustedes. Lo digo porque hay gente que dice otra cosa. Que se fijen en la votación cuando fue la compra. ¿Quién dice qué? No, en las redes. Entonces yo pongo las cosas. Sí, las redes y algún logorreico. Pero quiero dejar en claro. Es un lindo nombre. Pero quiero dejar en claro, y si hay alguna duda, algún dirigente, candidato a presidente, nos quiere pedir la documentación, se la podemos acercar porque hemos trabajado mucho el tema. Veamos lo que decía Axel Kicillof, viceministro de Economía por entonces. Esto que recordaba Paula también hay que recordar. Él en su momento era como el interventor y solía tener unas diatribas con Brufau cada vez que había una asamblea de accionistas que se peleaban un poco a los gritos. Eso era la puesta en escena, no como terminó el cuento, donde terminamos pagando mucho más de lo que correspondía. Mirá lo que decía Kicillof. A ver si lo tenemos, veámoslo. Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Si no, ¿dónde está la seguridad jurídica? Bien. Y ahí hay que decirlo también, esto para quienes hacemos los ejercicios más de seguir los balances y demás, que tienen que tener una aprobación por parte del interventor. La firma estaba. Y de los síndicos de la Sindicatura General de la Nación también. Le aprobaron todos los balances. Las dos firmas estaban, digo, para que no te cuenten el cuento un poco cambiado. Toti, pobreza, ¿no? Esta semana hubo dos noticias muy fuertes, una la del número y otra que tiene que ver con un estudio que hizo Fernando Moiguert sobre clases sociales, donde la clase media se va desvaneciendo. ¿Cómo es eso en territorio? Digo, ¿qué es lo que estás viendo hoy? Bueno, lo interesante de lo nuevo que aparece, que no es solamente de ahora, sino de hace algunos años, es que la gente que está trabajando y que ha trabajado siempre en su vida, empieza a ir a los comedores comunitarios o depende de la bolsa de comida pidiendo en los barrios con mucha vergüenza. ¿Aún con trabajo? Aún con trabajo, sí. Porque no alcanza, o va la esposa y uno que conoce en los barrios con mucha vergüenza. A mí me dicen, tenemos que venir acá porque si no, no comemos todos los días. Y eso sumado al tema de cómo se van reubicando, por ejemplo, las familias que tienen hijos adolescentes y que se casan y tienen hijos, no tienen posibilidades ni de alquilar ni de comprarse un terreno como era hace 40 años atrás, que era lo más normal. Hoy, ¿qué hacen? Se van a los asentamientos, y los asentamientos siempre son organizados desde algún sector del Estado que le da la información a los que organizan los asentamientos. Y ahí empieza todo un problema que tiene que ver con la pobreza estructural. No hay servicios. Ahora ya lo dicen públicamente. Antes con vergüenza decías si estabas colgado de la luz. Ahora vas a cualquier lugar y dices, nosotros estamos colgados. Porque también se ha instalado que es un derecho y que no hay que pagar la luz porque es un derecho. ¿Está instalado colgarte de la luz? Y Sí, eso es como muy normal. Y eso está pasando. La verdad que te causa mucha bronca. Yo también no soy de enojarme, más bien de analizar lo que dicen los dirigentes políticos. Ahora, el discurso que hace el presidente en el Chaco,
diciendo de que había que soñar con él, qué sé yo, toda esa cosa que es obsceno, digo, en el lugar donde más pobreza hay, donde gobiernan, hace... Lo aplauden de pie, ¿no? Y lo aplauden de pie. Acá viene un tema más que me parece que es interesante. Todos estos sectores donde la pobreza ha entrado profundamente, hay un problema para identificar la salida, por dónde es. No sé, a lo mejor digo algo que no corresponde, pero a mí ese sometimiento que tienen estos sectores, porque el clientelismo no es... Esto se creía ante el clientelismo era efectivo porque prometía y entonces la gente lo votaba. No, el clientelismo hoy es el miedo que tienen a perder lo único que tienen, que muchas veces es el plan social, la supervivencia. Claro. Entonces, eso me parece que es obsceno el hecho de que lo diga el presidente en el lugar donde más pobreza hay, en el gran Resistencia, es más que en el conurbano. Es que ya no importa. Voy a mostrarles una pirámide que tiene que ver con la estructura social de la Argentina hoy. 5% de la estructura social de hoy es de clase alta, 45% es de clase media y se invierte ahora la clase baja, que supo ser menor proporción respecto de la clase media, ya es la de mayor proporción. Tenemos, creo que otro slide donde te habla de cómo fue evolucionando el 93% de estas clases, como ahora lo que tenés es crónico, la clase baja y en la clase alta, este 5% no va a poder salir y tiene la suerte de no salir porque está en el segmento más alto. Pero lo grave es que esta mitad del país empieza a ser crónica, que sea crónica la clase baja, implica que ya no hay una expectativa de ascenso social. Esto según un estudio de Fernando Moiger que habla de la fragmentación en las estructuras. Y también tenés lo que gana cada una de estos segmentos. Y vos decís, a ver, segmento inferior, 96.500 pesos. ¿Cómo vivís con 96.500 pesos hoy en este país? Y el segmento más alto también, como proporción, digo, 1.500.000 pesos, que en realidad cuando lo llevas a dólares, que es como habitualmente se mide la inserción salarial en el mundo, lo que te termina mostrando es que la Argentina está fuera del mapa. Por un lado, por esto, que es la cantidad de pobres que tiene nuestro país, y por otro lado, por toda esta pirámide que puesta en referencia no existe en términos de poder socioeconómico respecto del poder adquisitivo en el exterior. ¿Por qué crees que se da esto, Paula? Mira acá. También este otro dato. Primer semestre, 16,8 millones de habitantes pobres. Segundo semestre, 18,1 millones de habitantes pobres. Digo, ¿qué sentís cuando ves esto? Es como una fábrica de pobres, ¿no? Ellos, el poder, primero hablan del pobre, romantizan a la pobreza, ¿viste? Nosotros en los barrios, los pobres, y son todos millonarios. Vos le ves las carteras a la diputada de frente de todos, es decir, varias jubilaciones mínimas. Pero tienen una romantización del pobre. Y segundo, el 30% que vos ahí tenés de clase baja, que se cayó de la clase media, no se siente pobre. No. Esa persona todavía la pelea, es el empleado de comercio, es el que labura, el albañil, el que labura desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Sí. Esa persona y que no merece, nadie merece ser pobre. No, pero digo... Y no se resigna a ser pobre. Ellos quieren que vos nazcas pobre y mueras pobre. Y eso no es la Argentina que nosotros queremos. Nosotros queremos que el pobre sea de clase media y que la clase media se mantenga en la clase media. Porque yo el otro día lo hablaba en el programa de Viviana, ninguno de nosotros nació de una familia de alta alcurnia. Todos venimos, bueno, la mayoría de los argentinos venimos de españoles, de italianos, de donde sea que vinieron, pobres, y se rompieron el alma para que sus hijos fueran de clase media. Entonces, cuando vos romantizás la pobreza, descrees del mérito, no tomás como eje el esfuerzo, el trabajo, y que con estudio, con trabajo, con esfuerzo, vos podés salir de una situación adversa, te quedás sin esperanza y lo único que puedes esperar es que el puntero decida qué comes,
cuándo comes, con quién te tenés que relacionar. No hay nada más ruin que una persona decida que vos con frío, con calor, tengas que marchar o dormir en la calle para pedir un plan social. Eso no honra eso no honra nada. Hay que volver a la dignidad del esfuerzo, del trabajo, del emprendimiento, de que vos puedas pujar, de que vos puedas salir de una... El empuje, de donde venimos, que el esfuerzo vale algo. Acá el problema que te dice desde los que gobiernan es que tu esfuerzo no vale nada, que te levantes a las 7 de la mañana y llegues a tu casa a las 9 de la noche, cuando no te paró el subte, cuando no te paró el tren, cuando no te paró el colectivo, es lo mismo que el que vive al lado de tu casa, se rasca y no labura. Entonces, eso no está bueno en la Argentina. Mira, voy a poner un punto ahí y vamos a ir a un breve corte. Ya venimos con la tapa, pero antes de ese corte necesitamos cantando un poco de oxígeno, ¿no? Y qué mejor que tener un poco de contexto político, pero con alguien que te ponía humor a esto que estamos atravesando. Mira, Tato Bores, dale. 30 años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de Economía que se lo pasaron diciendo: esta es la crisis más grande que está sufriendo el país, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en el IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amiga, este peso moneda nacional le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188, a este le arrancaron 4 ceros con este otro peso argentino, y como si esto fuera poco, le sacaron 3 ceros más con este peso, con este austral. Ya que le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. Y como mirá, este austral equivale a 1.000 millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa. Pero yo todavía tengo confianza, por eso le digo...